Lectura del libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, capítulo 3. De los principados mixtos. Se hallaban grandes dificultades en esta clase de régimen político, muy principalmente cuando el principado no es enteramente nuevo, sino miembro añadido a un principado antiguo que se posee de antemano por la reunión. Se le llama principado mixto, cuyas incertidumbres dimanan de una dificultad que es conforme a la naturaleza de todos los principados nuevos y que consiste en que los hombres aficionados a mudar de señor con la loca y errada esperanza de mejorar su suerte se arman contra el que les gobernaba y ponen en su puesto a otro, no tardando en convencerse por la experiencia de que su condición ha empeorado. Ello proviene de la necesidad natural que en el nuevo príncipe se encuentra de ofender a sus nuevos súbditos, ya con tropas, ya con una infinidad de otros procedimientos molestos que el acto de su nueva adquisición lleva consigo. De aquí que el nuevo príncipe tenga por enemigos a cuantos ha ofendido al ocupar el principado y que no pueda conservar por amigos a los que le colocaron en él, a causa de serle posible satisfacer su ambición en la medida en que ellos se habían lisonjeado, ni emplear medios rigurosos para reprimirlos, en atención a las obligaciones que le hicieron contraer con respecto a sí mismo. Por muy fuertes que sean los ejércitos del príncipe, esta necesita siempre el favor de una parte, al menos, de los habitantes de la provincia para entrar en ella. Y en ella. He aquí porque Luis, después de haber ocupado a Milán con facilidad, lo perdió inmediatamente y para quitárselo aquella primera vez bastaron las tropas de Ludovico, porque los milaneses que habían abierto sus puertas al rey vieron defraudada la confianza que pusieron en los favores de su gobierno, así como las esperanzas que había concebido para el futuro, y no habíamos de soportar ya la contrariedad de poseer un nuevo príncipe. Cierto que al recuperar por segunda vez Luis los países que le habían revelado, no se los dejó arrebatar tan fácilmente, prevaleciéndose de la sublevación anterior. Se mostró menos reservado y menos tímido en los medios de consolidarse, pues castigó a los culpables, desenmascaró a los sospechosos y castigó a los culpables. Fortaleció las partes más débiles de su anterior gobierno. Si para la primera vez perdiese a Milán el rey de Francia, se adquirió solamente la tremenda aparición de duque Ludovico en los confines de Milanesado. Para que le perdiese por segunda vez se necesitó que se armasen todos contra él y que sus ejércitos fuesen destruidos o arrojados de Italia. Sin embargo, perdió a Milán ambas veces y si conocemos las causas de la primera pérdida, réstanos conocer las de la segunda y considerar los medios de que disponía de la segunda, que podía disponer otro cualquiera en su mismo caso para mantenerse en su conquista mejor que lo que hizo. Habituados a vivir libres en la república para poseerlos con seguridad, basta de haber extinguido la descendencia del príncipe de que reinaba en ellos, porque en lo demás, respetando sus antiguos estatutos y sadiciendo allí en costumbres iguales a las del pueblo a que se juntaba, permanecen sosegados como lo estuvieron Normandía, Bretaña, Borgoña y Gascuña, que fueron anexadas a Francia hace mucho tiempo, aunque existían algunas diferencias del lenguaje, las costumbres se asemejaban y estas diversas provincias vienen de buena armonía. En cuanto a lo que hace tales adquisiciones, si hay de conversarlas, necesita dos cosas. La primera, que se extinga el linaje del príncipe que poseía dichos estados, y la segunda, que el príncipe nuevo no altere sus leyes ni aumente los impuestos. Con ello, en tiempo brevísimo, los nuevos estados pasarán a formar un solo cuerpo con el antiguo suyo. Pero cuando se adquieren algunos estados que se diferencian del propio en la lengua, costumbres y constitución, las dificultades se acumulan y es menester mucha sagacidad y particular favor del cielo para conversarlos.
Uno de los mejores y más eficaces medios a este propósito será que el príncipe vaya a residir en ellos, como lo hizo el sultán, el príncipe vaya a residir en ellos, como lo hizo Turquía con respecto a Grecia, a pesar de los otros medios de que se valió para conversarla, no había logrado su fin si no hubiera sido a establecer allí su residencia. Y es que residiendo en su nuevo estado, aunque se produzcan en el desorden, puede muy prontamente reprimirlos, mientras que si reside en otra parte, aún no siendo los desórdenes, la gravedad tiene difícil remedio. Uno que está distante porque se encuentra más ocasiones de tomarle amor si quieren ser buenos y temor si quieren ser malos. Por otra parte, el extranjero que apeteciese atacar a dicho estado tropezaría con más dificultades para atravesarse en ellos, por donde residiendo en el príncipe no lo perderá sin que su rival experimente grandes obstáculos al a pretender arrebatárselo. Aquellos de cuyo, bueno, con ello no ofende más que a aquellos de cuyos campos y de cuyas cosas se apodera para dárselo a nuevos moradores, que no componen en fin de cuentas más que una cortísima parte del nuevo estado, y quedándose dispersos y pobres aquellos que no tienen a quienes ha ofendido, no pueden perjudicarle nunca. Todos los demás que no han recibido ninguna ofensa en esas personas y de sus bienes se apaciguan con facilidad y quedan temerosamente atentos a no incurrir en faltas a fin de no verse despojados como los otros. De lo que se infiere que esas colonias que no cuestan nada o casi nada son más fáciles, fieles y perjudican menos a causa de la dispersión de la pobreza de los ofendidos, porque debe notarse que los hombres quieren ser agradecidos o reprimidos y que no se vengan de las ofensas cuando son ligeras, pero que se ven incapacitadas para hacerlo cuando son graves. Así pues, la ofensa que se les infiera ha de ser tal que les inhabilite para vengarse. El príncipe que adquiere una propia provincia, cuyo idioma, las cuyas costumbres no son de los estados principales, debe hacerse allí también el jefe y protector de los príncipes vecinos que sean menos poderosos, e ingeniarse para debilitar a los de mayor poderío. Debe además hacer de manera que no entre en su nueva provincia un extranjero tan poderoso como él, para evitar que no se llame a ese extranjero lo que se halle descontentos de su mucha ambición. El príncipe nuevo, con el favor de ellos y con la ayuda de sus armas, podrá abatir fácilmente a todos los que son poderosos a fin de continuar siendo en todo el árbitro. El que por lo que sea a esto toca, no gobierne hábilmente, muy pronto perderá todo lo adquirido y aún mientras conserve el poder tropezará con multitud de dificultades y obstáculos. Los romanos adoptaron siempre todas estas previsiones en las provincias que se hicieron dueños. Enviaron allá menos poderosas que ellos, sin aumentar su fuerza, debilitaron a los que poseían tanta como ellos mismos. No permitieron, en fin, que las potencias extranjeras adquirieran allí consideración ninguna. Como ejemplo de ello, me bastará citar a Grecia, donde conservaron a los etolios y a los acayos, humillaron el reino de Macedonia y expulsaron a Antíoco. El mérito que los etolios y los acayos extrajeron en el concepto de los romanos no fue suficiente para que estos les consistiesen a engrandecer ninguno de esos estados. Nunca los redujeron los discursos de Filopo hasta el grado de tratarle como amigo, sin abatirle ni nunca el poder de Antíoco los llevó a tolerar que tuviera en aquel país ningún estado. Los romanos hicieron que en aquellas circunstancias que todos los príncipes acuerdos deben hacer cuando toman en consideración no solo los perjuicios presentes, sino más bien los futuros, y cuando quieren remediarlos con destreza, solo precaviéndolos de antemano, es posible conseguirlo. Si se espera a que sobrevengan, ya no es tiempo de remediarlo porque la enfermedad se ha vuelto incurable. En este respecto ocurre que los médicos dicen que la tisis, que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero más tarde, si no lo discernieron en su principio ni la aplicación remedio alguno,
Es fácil conocer y difícil de curar. Con las cosas del Estado sucede lo mismo. Si se conoce anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que se conoce en el cielo es más que aún un hombre sabio y bien prevenido. Quedan curados muy pronto, pero cuando por no haberlos conocido se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya árbitro que los remedie. Por esto, preveniendo a los romanos, les dejó los inconvenientes, le aplicaron siempre el remedio en su origen, y el temor de una guerra jamás les indujo a seguir su curso. Volvamos a Francia y examinemos si hizo una de ninguna de estas cosas. Hablaré no de Carlos, sino de Luis, como de aquel cuyas operaciones se conocieron mejor, puesto que conservó más tiempo en sus posesiones de Italia, y veremos qué hizo el contrario de lo que debió hacer para retener uno estado de diferente idioma y de diferentes costumbres. Luis fue atraído a Italia por la ambición de los venecianos, que querían con su ayuda ganar la mitad del estado de Lombardía. No intentó aferrar este paso al rey francés, ni la resolución sobre el particular, puesto que apenas puso el pie en Italia, donde carecía de amigos y donde encontró cerradas todavía las puertas a causa de los estragos que allí hiciera Carlos. Se vio forzado a representar a los únicos aliados en el país, y su plan habría sido acertado si no hubiera cometido falta alguna en las demás operaciones. Tan pronto como conquistó a Lombardía, volvió a ganar en Italia, y la consideración de Carlos había hecho perder a ella las armas francesas. Génova cedió, se hicieron amigos suyos los florentinos y el marqués y Mantua, el duque de Ferrara, el príncipe de Bolonia, el señor Forli, los de Pesaro, Rimini, Camerino, Piovino, los luqueses, los pisanos, los cienceses, todos en suma salieron a recibirle para solicitar su amistad. Los venecianos hubieran debido reconocer entonces la imprudencia de la decisión que habían tomado únicamente para adquirir los territorios de Lombardía y para hacer al rey francés dueño de los 2/3 de Italia. Aunque débiles y temiendo unos al Papa y otros venecianos, se hallaban en la precisión de permanecer adictos al rey francés, a quien por medio de ellos era posible contener sin dificultad lo que quedaba de más poderoso en el resto de Italia. Pero no bien llegó Luis a Milán, obró de un modo contrario, supuesto que ayudó al Papa Alejandro a apoderarse de Romana, sin echar de ver que con semejante determinación se hacía débil por una parte, desviando sí a sus amigos y a los que habían ido a ponerse bajo su protección, y que por otra parte extendía el poder de Roma, agregando tanta vasta dominación temporal a la dominación espiritual, que le daba ya tanta autoridad. Esta primera falta le obligó a cometer otra, pues, para poner término a la ambición de Alejandro. Abatirlos, aunque en él hubiera dilatado los dominios de la Iglesia, ni introducido a España en Italia, pero no dejó consentir su rutina, ya que siendo por sí mismo poderoso hubiera tenido distantes siempre a los otros de toda empresa sobre Lombardía, ya porque los venecianos no lo hubieran tolerado sin ellos ser mismos los dueños, ya porque los otros hubieran querido quitársela a Francia para dársela a ellos, o porque hubiera carecido de una audacia para atacar a ambas potencias a la vez. Si alguien arguyera que Luis cedió a la romana y al papa y el reino a Nápoles, al monarca español para evitar una guerra, le contestaría con las razones y las apuntadas: conviene a saber que no debemos dejar nacer un desorden para evitar una guerra, pues acabamos evitándola y solo la diferimos, lo que redunda al postre en perjuicio nuestro. Si algún otro alegra a la promesa que el rey francés había hecho al Papa de ejecutar en favor suyo una empresa,
para poner disolución de su matrimonio con Juana y su esposa, el capelo cardenalicio para arzobispo de Rouen. Replicaré la objeción con las explicaciones que daré más tarde sobre la fe de los príncipes y el modo como deben guardar. Si Luis la Lombardía fue por no hacer lo que hicieron cuanto tomar las provincias y quisieron conservarlas. No hay en ello milagro, sino una cosa natural y común. Hablé en antes con el cardenal de Rouen cuando el duque de Valentinois, al que llamaban vulgarmente César Borgia, hijo de Alejandro, ocupaba en la romana, y habiéndome dicho el cardenal que los italianos no entenderían nada de cosas de guerra, le respondí que los franceses no entendían nada de cosas de Estado, pues que de otro modo no hubieran dejado de tomar al Papa tamaño incremento a denominación, adquiriendo en Italia el vino de Francia, y que la rutina de France que podemos deducir de la regla general que no engaña nunca, o que al menos no extravía sino raras veces, y que el que ayuda a otro a hacerse poderoso provoca su propia rutina. Dos medios de que se ha manifestado provisto y le resultan muy sospechosos el príncipe, que por ministerio de ellos se tornó más poderoso. Capítulo 4. Porque ocupado el reino de Darío por Alejandro, no se rebeló contra sus sucesores después de su muerte. Considerando las dificultades que se ofrecen para conservar un estado recientemente adquirido, podría preguntarse con asombro cómo sucedió que, hecho Alejandro Magno dueño de Egipto, del Asia Menor, en un corto número de años, y habiendo muerto poco de haber conquistado esos territorios, sus sucesores, en unas circunstancias en que parecía natural que todo aquel estado se rebelase, lo conservaron, sin embargo, y no hallaron al respecto más obstáculo que el que su ambición individual ocasionó entre ellos. He aquí mi respuesta al propósito. De dos modos son gobernados los principados conocidos. El primero consiste en serlo por su príncipe, asistido de otros individuos que, permaneciendo siempre con súbditos humildes al lado suyo, son admitidos por gracia o por concesión, en clase de servidores solamente para ayudarle a gobernar. El segundo modo, como se gobierna, se compone de un príncipe asistido de varones que se encuentran supuesto en el Estado, no por la gracia o por la concesión del soberano, sino por la antigüedad de su familia. Estos mismos varones poseen estados y súbditos que le reconocen por señores suyos y les consagran espontáneamente su afecto. Y en los primeros de estos estados, que gobierna el mismo príncipe con algunos ministros esclavos, tiene más autoridad porque en su provincia no hay nadie que reconozca a otro más que a él por su superior, y si se obedece a otro, no es por particular afecto a su persona, sino solamente por ser ministro y empleado del monarca. Los ejemplos de estas especies de gobiernos son en nuestros días el del sultán de Turquía y el del rey de Francia. Toda la monarquía del sultán de Turquía está gobernada por su señor único, cuyos adjuntos no son más que criados suyos, y él, dividiendo en provincias su reino, envía a él los diversos administradores, en los cuales coloca y una muda en su nuevo puesto a su antojo. Pero el rey de Francia se halla en medio de un sinnúmero de personajes ilustres por la antigüedad de su familia, señores ellos mismos, sus respectivos estados, reconocidos como tales por sus particulares súbditos, quienes por otra parte les profesan afecto y que están investidos de preeminencias personales que al monarca no puede quitarles sin peligrar él mismo. Así cualquiera que considere atentamente ambas clases de estados comprenderá que existe dificultad en sumar en conquistar el de sultán de Turquía, pero si uno le hubiese conquistado, le conversará con suma facilidad. Las razones de las dificultades para ocuparlo son que el conquistador no puede ser llamado allí de las provincias de aquel imperio, ni esperar ser ayudado
en la empresa por la rebelión de los que el soberano conserva a su lado, lo cual dinama las observaciones expuestas más arriba, sino todos los esclavos suyos y estándole reconocidos por sus favores, no es posible corromperlos tan fácilmente, y el soberano contase con el apoyo del pueblo. Conviene pues que el ataque del sultán de Turquía reflexione que va a hallarle unido al pueblo y que habrá de contar más con sus propias fuerzas que con los desórdenes que se manifiestan en el imperio en su favor, pero después de haberle vencido, derrotado en una campaña de sus ejércitos, de modo a que a él no se le ha dable rehacerlos, no habrá que temer ya más que a la familia del príncipe, siendo el conquistador la destruye, el temor desaparecerá por completo, pues los otros no gozarán del mismo valimiento entre las masas populares. Si antes el triunfo el conquistador no contaba con ninguno de ellos, en cambio, no debe tenerles miedo alguno después de haber vencido. Empero, sucederá lo contrario con reinados gobernados como el de Francia. En él se puede encontrar con facilidad ganado algún varón, porque nunca faltan nobles de genio descontento y amigos de mudanzas, que abran al conquistador camino para la posesión de aquel estado y que faciliten la victoria. Mas cuando se trate de conservarse en él, la victoria misma le dará a conocer infinitas dificultades, tanto de parte de los que le auxiliaron como de parte del que los oprimió. No le bastará haber extinguido la familia del príncipe, porque quedarán simplemente allí varios señores que les harán cabezas de partido para nuestras mudanzas, y como no podrá contentarlos a satisfacción de ellos, ni destruirlos enteramente, perderá el nuevo reino tan pronto se presente la ocasión oportuna. Si consideramos ahora que el género de gobierno era del Darío, lo encontraremos semejante al del sultán de Turquía. Después de este triunfo murió Darío, quedando el estado en poder del conquistador de manera segura por las causas llevadas apuntadas, y si los sucesores de Alejandro hubieran continuado unidos, habrían podido gozar de él sin menor dificultad, puesto que no sobrevivió a otra decisión que a la que ellos mismos suscitaron. En cuanto a los estados constituidos como el de Francia, es imposible poseerlos tan sosegadamente. Por esto hubo, tanto en Francia como en España, frecuentes rebeliones semejantes a los que los romanos experimentaron en Grecia a causa de los numerosos principados que habían allí. Mientras subsistió en el país de su memoria, su posesión fue para romanos muy incierta, pero tan pronto dejó de pensarse en ello, se hicieron poseedores seguros gracias a la estabilidad de su imperio y dominio. Cuando los romanos pelearon en Grecia unos contra otros, cada uno ambos partidos, a atravesarse por la posesión de aquellas provincias, según la autoridad que en ellas había tomado, porque habiéndose extinguido la familia de sus ambiguos denominadores, las dichas provincias reconocían ya por únicos denominadores nuevos. Si pues se presta atención a todas estas particularidades, no causará enseñanza la facilidad que Alejandro tuvo para conservar al estado de Asia y las dificultades con que sus sucesores, Pirro y otros muchos, tropezaron en la retención de lo que había adquirido. No provinieron ellas del poco a mucho talento de los vencedores, sino la diversidad de los estados que conquistaron.